tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todos los sábados a las 2 de la tarde estamos aquí en el Club de Lectores del Pozo Antillano, 10ª temporada, episodio número 9. Así que ya llevamos tantas horas, porque son 25 semanas más o menos el semestre, y en temporada son 250 horas de grabaciones de la mejor literatura que se está haciendo en Puerto Rico, con grandes autores y autoras, grandes en tamaño, grandes en devoción, grandes en interés, pero todos aportando al quehacer de las letras en Puerto Rico. Hoy estamos aquí con un contingente de la familia Ravelo Vigio, pero hay muchos Ravelos y Vigio aquí a la vez, pero un montón, porque vamos a estar hablando de la última, no es la última porque han salido otras cosas este año, pero fue el año pasado publicado en España y del compañero José Ravelo, el título Villa Polilla, publicado por el del Vives 2022 en España. Y nos alegra que estés aquí hoy. Gracias por la invitación. No, pues súper, porque llevo días viéndote y eso es bueno. Cuando yo te veo mucho me inspiro. Llevamos viajando, estuvimos el fin de semana pasado en República Dominicana como parte del PEN de Puerto Rico y lo pasamos bien, ¿verdad? Sí, tremenda experiencia y conocimos muchos escritores. Y lo pasaste bien con Cheribel y también lo pasamos bien en la delegación y lo pasamos bien con los escritores y ahora tengo que regular cosas porque el estrés, los estresores hay que calmarlos, tú sabes de eso, ¿verdad? Sí. Así que ahora ellos tienen como 100 vectores para dar instrucciones a todo el mundo. Entonces yo me quedo así, no vamos a simplificarlo. Pero fue un viaje muy valioso y abrió una puerta que se había iniciado como en el 2003-2004 por la poeta nacional, la compañera Mayrín Cruz Bernal, quien participó cuando era presidenta por una iniciativa inicial con el compañero Julio Cuevas Cueva, el maestro de ceremonia y secretario general, y también con Aquiles Julián, hoy presidente de la Asociación Nacional de Escritores Centro-PEN de República Dominicana. Así que con esa conversación, pues, damos inicio. ¿Cómo tú estás? Bien, aquí medio mojadito por el aguacero, pero por lo menos estamos aquí hablando de literatura, que es lo que nos alivia. Bien. Estamos en la Torre Mágica, que es un proyecto ahora compartido entre Librería La Mágica y el Pozo Antillano, y tenemos que decirle a la gente, vengan, estamos tratando de darle lo que se llama aceleración en la microempresa para acelerar y hacer algún tipo de un gesto patriótico en defensa de las librerías nacionales, que es donde se albergan los libros de los escritores y escritoras puertorriqueños, publicados o no en la isla de Puerto Rico, pero distribuidos aquí, sean residentes o no sean residentes, ese no es el problema. El problema son las letras puertorriqueñas. Y dentro de esa conversación vamos a hablar de este trabajo publicado por Edelvives 2022. Y yo, que ya me leí el libro en 6 minutos, más o menos, tú te diste cuenta, y me dieron unas instrucciones. Tengo un teleprompter aquí buenísimo. Mire, esto es como él lo hizo. Venía de Cagua, de Gurabo, y lo fue escribiendo. Con mi mejor letra, porque si la escribo con letra de médico no la entiendo. Sí, no, ya yo me leí todo, así que este libro ya me encantó. Cuéntame, tú eres un tipo que a mí me cae súper bien, y sobre todo que eres médico y nunca me has atendido a mí porque tú eres pediatra. No, tú eres dermatólogo, pero no es pediatra. Pediatra, eso fue del siglo XX. Ahora estamos en el 21 y lo cambié. Bien, ok. 23 años de dermatólogo. Ok, pero en algún momento fuiste pediatra. Sí, Sí, mi vida pasada. Está bien. Ok, en otro momento. Pero otro momento. Pero dentro de esa conversación, podemos hablar de medicina, pero no vinimos a eso. Pero sí has ido cultivando desde que te ganaste aquel premio con la editorial no santillana, sino la otra, SM, cuando te ganaste el premio. El Barco de Vapor. Barco de Vapor, que ahí yo le puse atención a esa novela, yo la leí hace un rato atrás, que es interesante, que reflejaba tu sensibilidad por una edad particular donde las hormonas se cruzan los bullying, se cruzan tantos problemas sociales a una edad particular de fragilidad y es formativa. Y fue un texto interesante que ganaste premio. Pero después pasaron cosas más interesantes porque aunque tienes la capacidad de escribir para gente de mi edad, que es como de tu edad también, ¿verdad? Tú eres 62 o 61. Por ahí. Estás caliente. No, Cheribel me contesta después cuando yo le pregunté.
Pero dentro de esa conversación te has ido ajustando muy interesantemente en una literatura más, por decir algo, 0-18, pero más concentrado 12-18, que es como puberto. Y eso me ha parecido interesante porque tu trabajo 2063 no es para jovencito. ¿Y cuál fue el otro que hiciste que tampoco es para jovencito? Hay otro más. El de 2020, para verte mejor, de microcuento, 2020, que es un trabajo muy interesante fotografía y sobre microcuento, las fotografías de él, post María, todo ese ejercicio que hiciste, pandemia, que es una reflexión desde, por decir algo metafórico, desde la soledad del escritor y la observación. y del bloqueo. Y del bloqueo, tú no tienes mucho bloqueo, así Sí. que no me hables de No, ese musa surgió ni de nada. bloqueo porque yo no sabía qué escribir. No, Porque yo te había dicho que no sabía qué escribir ese mes. teníamos problemas con la... Ese mes, porque el otro mes sí inventó escribir, pero porque está bien, como ese yo no te lo escribo creo. de ciencia ficción, al estar metido en ese mundo de ciencia ficción, como que me bloqueé. Sí, pero yo no te lo creo. Y salí con el iPhone Eso no te lo creo. y me Está bien, desbloqueé. está bien. Así que vamos a hablar de la literatura infantil, que ese me parece que tiene más futuro ahora en esta conversación. ¿Por qué te has concentrado tanto en la literatura infantil? Porque me trae muchos recuerdos de mi infancia. Después que uno pasa de cierta edad, uno se pone un poco nostálgico y escucha a todas las demás personas hablar de esa época de la niñez. Y la niñez es como nuestra primera ciudadanía, es nuestro primer país. Qué bonito está eso, Y nuestra primera nosotros ciudadanía. tenemos que ir ahí de vez en cuando a visitarlo porque no podemos olvidarnos de nuestras raíces. Y a mí me encantó Calle, me encantó la escuela pública, me encantó tener todo ese tipo de amigos que me inspiraron tanto, los maestros. Pues entonces yo pienso que la literatura infantil y juvenil tiene todavía un alcance universal para los jóvenes que están creciendo hoy, porque esa época vivíamos de una manera diferente y eso puede resultar algo diferente, exótico para ellos, pero el valor y el principio básico, que es la humanidad, permanece igual. Bien, dentro de eso, ¿por qué me parece curioso? Y por eso hice la distinción entre lo que eres especialista ahora, que es el dermatólogo, y otra etapa en la vida, que es cuando nos empezamos a conocer, y ese texto que yo me acuerdo, porque era como cuando había país, que había un certamen con un premio en metálico decente, ¿está bien? Y cuando eso salía anunciado en los periódicos, mira, fulano de tal ganó este premio, ¿verdad? Ese país como que para mí ha cambiado mucho. Y está el premio en metálico sólido, hay premios, pero no son tan sólidos como ese. Dos, hay certámenes un montón, pero las editoriales, por las crisis que también tienen económicas, se han retraído. Y tercero, la prensa ha cambiado tanto que el formato digital, que curiosamente absorbe todo, no lo absorbe todo, porque el formato de papel era el más lucrativo y ahí los anuncios eran lo que justificaba la página. Por lo tanto, 100 páginas es que tenían 2/3 partes en anuncios y una tercera parte informativa. Cuando es digital, el anuncio te da igual, porque primero no tiene el mismo costo-valor y segundo, la noticia es algo y el referente comercial es otra cosa. En el periódico papel era muy determinante, así que yo me acuerdo haber leído esa noticia en papel en su momento dado. Ahora con esta conversación, has surgido por ahí y has estado escribiendo una serie de textos dirigidos a comunidad, por llamarle de una forma 12-18, porque tú no estás en infantito más pequeño. ¿Cuántos libros ya tú has escrito para ese perfil social? Necesito ayuda. Pero más o menos los como... nombres, Sí, sí, porque está tienes el de Lostan, los mundos de Lonstan, los viajes secretos de Mario Polo, ¿ok? el Club de Calamidades. El Club de Caminantes después que ganó premio. Ese fue el que ganó. Monstruo más divertido del Caribe, pero ese es para más pequeños, ese es para preescolares. La estrella de largos brazos, que es para niños también más o menos de 8 años en adelante. Villa Polilla, La Casa de los Animales Extraños, también, que es otro de los libros. ¿Cuántos van? Como 6. Como 8. Ok. Y eso te ha dado un perfil interesante que es los circuitos de tours escolares donde vas presentando tu trabajo. PAM, el de bullying. Sí. Okay. Sí. Cada vez yo tengo que ir a escuelas y lo interesante es que voy para este libro, voy para aquel otro. Entonces tengo que estar cambiando de canales para ver de qué libro voy a hablar y eso me gusta, porque me estimula. Ok. Bien. ¿Cuál ha sido la recepción de tus libros?
Las elecciones, Algunos han ganado premios uh-huh, con el PEN. sí. Otros han ganado los del Banco de Vapor, otros han tenido menciones de honor. Uh-huh. Pero lo más importante es que los utilizan en las escuelas. Bien. Los ¿Y utilizan en por qué eso es lo más escuelas importante? porque uno escribe para el lector y cuando tú ves que lo están utilizando en la escuela, pues quiere decir que los están leyendo los maestros, los están leyendo los estudiantes, posiblemente los padres también le dan una lectura. Y es una forma de uno llegar a lectores, que es lo más interesante, porque tú escribes en la soledad, pero después, cuando tienen el libro, ahí estás acompañado de todos esos lectores. Y por eso es que me interesa mucho que están en todos los niveles, elemental, universitario, superior, intermedio. Y como escribo para todas las edades, he tenido la oportunidad de compartir con lectores de todos esos niveles. Ok. Bien. Yo del mercado sub-18 no lo manejo, yo no escribo dirigido a ese mercado, pero si me cambio el sombrero como abogado, pues tengo una clientela, no es amplia, pero de ese mercado tengo unos cuantos. Me parece interesante porque me hacen unos cuentos, yo no voy a entrar a los cuentos que me hacen, pero me hacen unos cuentos que yo me quedo en serio, de los tours, de la receptividad que hay. Y ahora escuchándote a ti, yo le hablaba a los libreros de aquí, de esta calle de Paseo de los Libros en Río Piedra, que me parece a mí que lo que pasó con unos autores no solo se salieron de las editoriales tradicionales, yo creo que tú estás publicando libros infantiles independientes o con otras editoriales, no es con la que publicas tus libros para adultos, que es con Isla Negra. Uh-huh. Así que tú tienes un formato híbrido de Isla Negra para unas cosas y infantil para otras cosas. Cuando estuvimos en la feria de Caguas en marzo, yo me acuerdo que estaba hablando con tu compañera de vida y esposa, Cheribel, y Cheribel me explicaba, estaban ahí vendiendo solo los libros infantiles tuyos, a mi mejor recuerdo, Uh-huh. pero el boom que había, porque era un mercado dirigido a los que estaban viniendo en las escuelas. Entonces, cuando uno ve esto, pues uno se da cuenta que como escritor, que hay un elemento chévere, yo escribo, Uh-huh. pero también yo puedo compensar ingresos con mis libros y también tengo que pensar que escribo no para gastar dinero, sino para reembolsarme el dinero que invierto en estas cosas. Y esas conversaciones son interesantes porque nos lleva a otra disciplina de mercadeo y sana administración. Y cuando uno ve lo que pasó allá con ustedes o con otras ideas que tú me diste y nosotros las implementamos, uh-huh, como ir al Festival de Claridad, que nosotros lo implementamos este año y fue buenísimo. Es posiblemente una de las ferias más exitosas que hemos ido, uh-huh, por el tráfico que hay. Y después la segunda fue la del Colegio de Abogados, que nos quedó muy bien también, pero uno va aprendiendo haciendo esto y te das cuenta que el mercado inicial, que es el del lector, eh, ustedes, por decir algo, los Ravelo Vigios, uh-huh, ese equipo de trabajo han sabido moverlo chévere. Tratamos de llegar al lector. Si ellos no llegan a nosotros, sí, nosotros tratamos de llegar. Sí, eso uno le pone valor y le pone atención porque es la confusión de mucha gente que escribe sin definir a veces qué es lo que está tratando de hacer y el efecto de eso es almacén de libros en la casa tuya, ¿verdad? Porque ya ni los libreros ni los editoriales quieren publicarte de más si no hay mercado para eso. Uh-huh. Así que yo le he puesto atención y la sensibilidad también es que te pregunto ahora, entrando ahora a otro tema, que después que uno desarrolla la primera fórmula de cómo escribir dirigido a un mercado que no es el tradicional de uno, y uno ve el impacto que tiene en el lector, que es un lector muy matizado por papá y mamá, que son los que deberían estar leyéndole a un chiquito, para explicarle así, porque hay una narrativa en el sentido literario, de largas oraciones o de párrafos, y dentro de esa conversación pues necesita un traductor, un adulto que le traduzca el infante. Y después que tú aprendes todo eso, pues pasan cosas chéveres, ¿verdad? Y las cosas chéveres que pasan es que aprendemos a comunicarnos. Porque tú y yo tengo una conversación de adulto es una cosa, pero cuando tú te sientas como escritor, eso es otra cosa. Escritor para ese mercado. Así que explícame cómo ha sido ese proceso. Sí, ese proceso yo se lo debo mucho a los hijos míos, porque yo escuchaba las historias de ellos y escuchaba toda esa dinámica entre sus amigos y lo observaba. Y eso me ayudó también a crear esas tramas. Lo otro es que tú mismo mencionaste que yo era pediatra. Entonces el trato con niños y adolescentes
también me ayudó a escuchar esos problemas que ellos traían y convertirlos en historias. Básicamente lo que es Pam, que es la historia del bullying, la primera novela juvenil que yo publiqué, resulta por todas esas noticias que yo escuchaba y por todas las quejas que me traían los niños que tenían problemas de depresión emocionales, por esos problemas de bullying en Pero las ese es escuelas. el Club de las Calamidades. Ese es el de Pam, Pam, Ese no lo he leído. se dice Pam, que fue la primera novela que yo publiqué en el 2013 dirigida a niños. Entonces después vino, inmediatamente después, el Club de Calamidades, que como estaba trabajando con ese tema del bullying, pues le di más énfasis al bullying social en ese aspecto. El de PAM tiene que ver con todos los tipos de acoso escolar, pero ese tiene que ver más con lo del acoso social. Y toda esa observación, recuerda también que yo vengo del mundo científico, que nos manda a observar, pues la observación me ayudó mucho a convertir esas historias en literatura. Ok. Y bueno, a la gente que nos está escuchando en San Sebastián, en Radio Raíces, allí ayudándonos el compañero Juan Alayón, José Enrique Ayalón, donde sea, pues me están haciendo señas, José Enrique, siempre fallo, pero no te preocupes, que yo sé que tú eres de San Sebastián y te llamas José Enrique y te deben decir Quique, Che Quique, algo así, o Che. Y dentro de esa conversación, también a Ramón Edwin Colón Prats, el maracachimbo de allí, estamos en simultáneo y estamos por radio hoy. Así que presten la atención a la gente de allá de la Escuela Patria, que es una de las escuelas que más yo defiendo en Puerto Rico, que producen, digamos, el nombre completo de la Escuela Patria en San Sebastián. No me escriba Ramón Edwin, que me van a decir aquí, pero es una de las mejores escuelas de Puerto Rico y es una escuela extraordinaria donde todo el mundo tiene 4 puntos, todo el mundo entra a la Universidad de Puerto Rico, tienen cooperativas, es una escuela interesantísima. Y allí hay gente de noveno a cuarto año, pero en las escuelas elementales de San Sebastián esto puede impactar. Y como San Sebastián es un pueblo tan interesante con alcaldes independientes, pues uno como que dice, a lo mejor la gente en el Grito del Are solo gritaron, pero en San Sebastián tomaron la plaza por 4 días y se cayeron a tiro y los mataron al final. Y eso es importante decirlo, que en San Sebastián hubo en el mismo 1868 hubo una resistencia de otro tipo, pero nunca hablamos de eso. Así que con ese anuncio a Radio Raíces, gracias, se me había olvidado eso, me estaban haciendo comentarios en producción para hacerlo. Así que veo lo que estás haciendo con tu trabajo y volviendo a tu trabajo por la sensibilidad, pero también creo que has creado un diálogo, que hay un lector que te entiende. Y esa parte es lo que tú haces. Yo cuando estuve en Santo Domingo te decía chiste, tú lo sabes, qué días tú trabajas, ¿verdad? Y tú me dices todos los días. Pues yo presumo que tú estás en el consultorio, en el hospital donde tú trabajas, sin entrar en detalle, y sales corriendo por una actividad y vuelves corriendo a trabajar, ¿verdad? Porque no es como que me cojo la tarde libre y tengo un almuerzo de 7 horas, ¿verdad? No, yo tengo que esperar para salir del trabajo para después ir a la actividad, o si no, tener vacaciones para poder hacer actividad, porque no tengo forma de salir en medio del trabajo. Bien. Porque tengo los pacientes corridos, y si salgo ahora, me va a llegar un paciente. Y si no me llegó aquel paciente, me va a llegar después. Y si no me llega el paciente de por la tarde, me va a llegar en el momento que estoy afuera, porque llegan a diferentes horas. Yo tengo que estar concentrado allí todo el tiempo. Pero en Por esa locura de hablar de la piel y los problemas de la piel, entonces tú estás pensando en literatura infantil y estás pensando cómo yo le explico chistes a un jovencito de 13 años, una jovencita de 15 años, pues no es lo mismo ya, hormonalmente están diferenciados, una historia para que les cause interés. Y ya los hijos tuyos, que tenemos aquí a un representante de los tres, ya, oye, puedo decirlo públicamente, ya tú estás en otra etapa formativa distinta, que ahora eres abuelo y con nietos también. Tienes Un nietos. nieto. No, pues pueden venir más. Ajá. ¿Entiendes? Por ahora es uno. Y entonces tienes a una hija estudiando una carrera profesional en Estados Unidos de veterinaria, tienes un hijo trabajando aquí con nosotros en la librería, tienes otro que está en Upstate New York, creo que es donde está. Y entonces, no tienes un nieto. Ahora eres como Mayrin Cruz Bernal. Ahora puedes, ¿cómo que se llama el nieto? Iván. ¿Iván qué? Iván Richard Ravelo. Iván Richard Ravelo. Ajá. IRR. Ajá. Está bien, eso suena como un instituto. Sí. Y entonces tienes a Iván, que en 1 o 2 años ya tú vas a empezar a comunicarte con él a través de distintos formatos literarios.
y es como otro motivo. Ujú. Y después viene José tercero, uno, dos y un tercero. Sería cuarto, quinto, porque ya anteriormente había otros también. Wow. ¿Y Ajá. cómo es que se llama la hija de ustedes? Laura. Laura. Y Laura, más allá de los cachorros popis que va a tener en el laboratorio de ese Ujú. científico de veterinaria, pero los hijos de ella también. ¿Tú te imaginas cuántos libros infantiles tú vas a tener que escribir en los próximos 10 años? ¿Cómo es? Y después de pubertad y después de adultez joven, porque Sí, no, y estás hablando de los niños humanos, pero no has hablado de los niños animalitos, los perritos y los de gatitos, eso voy a que hablar ahora. No, precisamente de eso ahora ya eso es lo mismo, que porque pasa estoy aquí. llevando ahí, como dice el Ajá. abogado, estoy preparando el testigo para Ah, llevarlo ahí. sí. Por lo tanto, esto es un área que la vida te lleva a que te concentres ahí. Ujú. Yo sé que tú tienes capacidad y lo has demostrado de escribir a otras edades también. 2063, 2020 o el libro el de las pandemias y el huracán, ¿cómo se llamaba? Ah, 2063 y a sábado. No, el de las fotos. Ese es Ese es 2020. 2020, ¿verdad? 2020 para verte mejor. Esos dos trabajos yo los he leído y he leído a Longstan, pero a Longstan volvemos para los más jovencitos. Ujú. Y por lo tanto, ¿cómo tú descubriste la fórmula? Pues fíjate, yo no sé si la descubrí, pero yo sé que yo escribo un libro que me gustaría leer a mí. Y yo quería hacer una novela gráfica y eso fue lo que hice. Me fui Ese por fue ahí. Longstan. Ese fue los mundos de Lonstar. Yo quería hacer un libro de ciencia ficción porque para esa época estaba dando un curso de ciencia ficción en el Sagrado Corazón. Y yo dije, yo si voy a enseñar a escribir ciencia ficción, tengo que escribirla. Así que me puse a estudiar, a leer y a escribirlo y ahí fue que salió el libro. Necesitaba ese libro para yo leerlo y lo escribí. El 2020 para verte mejor, quería hacer un libro de fotografías dentro de la pandemia para tener unos recuerdos como un álbum personal de lo que fue la pandemia. Agarré el iPhone, me fui por ahí y dentro del iPhone escribía los cuentos y básicamente ese libro que yo quería escribir lo escribí en un iPhone. El libro de bullying era un libro que yo quería leer, ¿Cómo fue el del iPhone? ¿Cuál fue el que hiciste en el el de 2020 para verte mejor. Ese ¿Y por qué la técnica de escribir en el iPhone era importante? porque era un momento de yo salir de mi casa del encierro, irme por ahí a la calle y escribir afuera mismo con el iPhone y no escribir en mi casa en la computadora porque esto era más encierro, porque yo estaba trabajando todo el tiempo en computadora y al yo salir pues eso me distraía. Tú estabas en consulta médica Yo estaba en en remoto, telemedicina, sí, gobierno, en el gobierno, sin sí, entrar en exacto. detalle. Estabas en En telemedicina. telemedicina de 8 a 4 y media trabajando en eso y yo a las 4 y media yo salía disparado de mi casa porque tenía que respirar, tenía que ver espacio abierto, porque estaba como claustrofóbico, estaba como en un arresto domiciliario. Y entonces ahí me salía y como por allí hay mucho terreno, me iba a pasear y me llevaba el iPhone y en el iPhone mismo tomaba una foto y ahí me inspiraba para el cuento. Pues son Sí, microrelatos. Sí. microrelatos. Yo los escribía, los publicaba en Instagram. Si tú tienes Y entonces de eso que me gustaron, los publiqué en el libro. ese texto, que me acuerdo porque lo leímos, creo que lo presentamos hace como Y un año lo atrás. discutimos aquí. Sí, es interesante porque es lenguaje figurado, es sugerido y uno tiene que tener referentes para poder Ajá. entenderlo. Y Mucha aunque, intertextualidad. y aunque coincidimos o no coincidimos, a veces te preguntas, bueno, ¿y cuál es el punto que quieres decir aquí? Y eso es interesante porque nos permite a nosotros entonces ver la vida desde una lógica más profunda. Ujú. Y de eso trata la literatura, de entender las cosas desde su profundidad. Y de que el lector también interprete, porque puede que yo haya dicho algo ahí, pero el lector puede interpretar otra cosa. Y Claro. eso enriquece el texto también. Y en eso ha sido un tipo, ahí podemos coincidir porque el trabajo tuyo 2063, que lo discutimos en algún momento dado con Ana María Usted. Fuster Lavín, Y eh, Wilkins. y no, pero con Ana María que tiene una posición particular. Wilkin Ajá. ahora te hizo una reseña en el post Sí. hace unas 2 semanas atrás, pero, pero era un texto que ella hacía una referencia. Así que esa parte de tu capacidad creativa yo creo que es interesante que la gente la conozca, que un compañero, tú estudiaste bachillerato en la UPR Río Piedra, Sí. No, en Calle. en Calle, hay que la gente de Calle es bien extraña, se prefieren quedar en Calle.
y no bajan para acá. Entonces, No, sí, sí, porque ya yo sabía los gastos que iba a tener en la escuela de medicina y para ir economizando un poquito para eso, pues me quedé en Calle, muy allí en bien. mi casa, con mi abuela, con mi familia. Y luego estudiaste medicina en la Escuela de Medicina de la En UPR la OPE. en el recinto de Ciencias Ahí Médicas. fue que salí de Calle a los 21 años, Y luego de ahí hiciste el internado en dónde? ahí en el hospital pediátrico. Y hiciste super especialización en dónde? Después trabajé 10 años como pediatra y en el 97 al 2000 empecé dermatología. ¿En dónde lo hiciste? Allí mismo en ciencias médicas. Ok, Sí, y entonces de 2000 en adelante, pues que me he desempeñado como dermatólogo. bien. Y de Y 2002 empecé a publicar. tus hijos nacieron todos a principios de los 90. Ah, sí, ellos son del siglo XX, Sí. porque la última nació en el 99, 93, 94 y 99. Ok, la última es Laura. Ajá. Ah, fíjate, yo pensaba que Laura era la segunda. Ok, dentro de esa conversación, Parece la más vieja de ella de tanto que nació. tienes hijos millennial, son todos millennial, porque en las Yo no clasificaciones, sé las clasificaciones, pero yo no, sé que son del siglo XX. sí, hasta el 99 son Ujú. millennial. Laura es la frontera. Ah, Después empiezan los centennial, los Z. Ok, pues eso nos da ujú, un comentario de lo que pasó en los últimos años, ujú. porque tus hijos se van haciendo pubertos, básicamente un grupo, como a mitad del año 2005 en A adelante, mitad, y sí, sí. Laura más recientemente, posiblemente 2018 para acá, o sea, Ujú, 2015, por decir ujú. algo. No, perdóname, estoy calculando mal, 2012, 2014 por ahí, 2012 2012. por ahí. Sí que te ha mantenido entretenido, que hay algo que Ujú. siempre origina familiar, pero después diste cuenta que había un mercado que te entendió y que te respondió y te ganaste el premio, el de la editorial SM, Barco de Papel, No te va de por, papel, te va por. Barco de Papel es octo, Sí. significativo. Vamos a hablar de este trabajo. Y antes de hacerlo, tengo que ir a la gente que nos auspicia Ujú. y yo tengo que decirlo públicamente, el mejor equipo que auspicia el post son los Ravelo Vigio, ¿entiendes? Mira, imagínate, ahora tenemos al, Ah, ¿cuál es? ¿Tercero o cuarto? el primero. No, ¿Qué? el abuelo, el papá, tú, Ah, el sí, sí, cuarto, sí. el cuarto, José Cuarto, José Cuadro. Ravelo Cuarto. Así que le decimos gracias a la antología poética La hija de las islas, cantos de Alola, de 37 poemas dedicados a Lola Rodríguez de Tío, por la compañera escritora eh, Lala González, no, editado por Rosario Méndez Paneda. Aquí me confundo un poco, pero bueno, Rosario, gracias por tu apoyo siempre, la que va a estar presentándose en la Campechada en San Germán el próximo martes en la librería Laberinto. También le damos las gracias al nuevo libro por venir, que va a venir Cuentos para Morir Mañana, del escritor Rayón Enrique, nuestro querido amigo que escribe cuentos de salsa, de otra familia ejemplar del sur, con su hey y su hija, y una antología con 23 cuentos arriesgados para la edición de Richard, editados por la de edición de Richard Rivera Cardona. Hotel Bolívar, servicio de hospedería familiar de primera en Santurce, precios módicos y atendido por su propietario, Carlos Buceda y María Eugenia Hernández, contacto 787-593-2242. También le damos las gracias a Félix Bartolomé, abogado, mediador en Mayagüez, quien nos está auspiciando en esta jornada de esta semana, a la gente que nos dieron donativos la semana anterior, Isabel Zorrilla, el compañero Joaquín Nieves, la compañera Aida Mendoza, a esa gente linda que también entró en esta semana, la semana anterior, como el compañero Elliot Ortiz Fuentes, Elliot Fuentes, y esta semana han ido entrando otras personas, pero les damos las gracias a todos por el apoyo que nos están dando. También a la compañera Zulmari Alberio por habernos apoyado también, anuncios que van a estar saliendo en el Post Antillano, y recuérdense que el Post Antillano es nuestro vernáculo, es donde nosotros nos comunicamos y dentro de esa conversación estamos continuamente promocionando personas que nos apoyan, así que dentro de esa conversación les damos las gracias a esta, esta compañera Zulmari. Estoy buscando todas las personas que nos han apoyado y que producción por alguna razón no los trajo para la semana, durante la semana.
Así que dentro de esa conversación, Sulmari Alberio, Ebenezer López Rullol nos había ayudado en el fin de semana también. Y dentro de eso, ¿quién más yo tengo por aquí? Pero Alberto Rodríguez nos ayudó esta semana. Victoria Cerame y otro grupo nos están ayudando a partir de hoy. Victoria Cerame, Adalberto Núñez, Rosario Méndez, que lo hablamos, Astrid Guerra, Ángel Soto, mejor conocido como Emilio del Carril, Miguel Virella, Aida Mendoza y José Cepeda. Gracias a todos ellos por habernos auspiciado esta semana y perdonen los contratiempos. Hemos tenido una merma de empleados esta semana entre embarazo e influenza que nos tiene trabajando en lo más fino de nuestras capacidades, tú dirías tú, hormonales, para poder sobrevivir, pero como dicen por ahí, vamos bien, vamos bien. Ok, vamos a hablar entonces del libro que vinimos a presentar hoy, esta introducción, un poco para entender cómo un compañero que tiene mínimamente 12 años de escolaridad, porque es más o menos si no un poco más, porque tiene especialización y subespecialización o segunda especialización, son como 6 años, tú me dices, los internados son 14. De 3, son 14. Y de repente es un señor amigo, señor porque es grande, pero jovencito en todo. Pero hay un chiste que yo tengo que hacer público hoy, que es el encuentro por primera vez con tu compañera de vida, Cheribel. Cuando tú le... No, ya yo sé cómo fue. ¿Qué fue lo que tú le dijiste a ella cuando la acabaste de conocer? Que tú eras medio extraño. Sí. ¿Y de qué tú hablabas que tú le dijiste a ella? Es un chiste que ella hace siempre. De las moléculas. Ajá. ¿Y para compartir esta frase y compartir las moléculas? Esa fue tu declaración de amor. Entonces yo le dije, no, eso era todavía, no éramos novios. Eso era cuando éramos como empezando para el viaje. Eso fue en el viaje de estudios a Europa. Bueno, nosotros fuimos a un viaje un año antes de ser novios. Ok, ¿y qué más tú le dijiste? Pues ya tiene otra anécdota que tú le dijiste algo más. Lo de dermatología. Ajá. Sí. Oye, ella siempre las cuenta. Que yo pienso estudiar dermatología pues para dedicarle más tiempo a la familia. Pero fallé porque primero estudié pediatría y estaba allí esclavizado del hospital. Así que esa promesa no la cumplí, pero a la larga la pude. ¿Y qué tenía que ver estudiar dermatología o pediatría con conocer un ser humano? Porque pediatría, tú tienes que estudiar y trabajar tanto que a veces no tienes tiempo de estar en la casa. Yo llegaba a veces en ambulancia a la casa, después de transferir niños a hospitales. Y yo decía, mira, llévame de una vez a la casa para no tener que buscar el carro en el hospital. Y me llevaban en ambulancia. Es que es una declaración de amor bien extraña. Sí, es como para explorar tu piel, ¿verdad? Y... No, lo que pasa es que ya como desde esa época había que decir las cosas de una manera diferente para no caer en los clichés. Pues ya yo estaba practicando mi escritura. Muy como bien. Los personajes en vivo. Muy bien. Sí. Y ella se asustó cuando tú le dijiste esas cosas. Ella pensaba que tú eras Drácula, algo así, sí, ¿verdad? Exacto. Sí, pero se ella... asustó, pero después se entendió. Sí, ¿no? ¿Cuántos años juntos llevan ustedes? Después ya? Hicimos clic. ¿Y cuántos años son? 32. 32. 32. Pues entonces te entendió bien. Sí. Esa parte está bonita. Y eso me da paso a decir que tú has hecho más que literatura, también haces cine y también has hecho teatro, cosas así, ¿verdad? Tú eres un performero. Y ahora estás haciendo radio con el compañero Emilio del Carril. Sí, son una mente inquieta. Muy bien, sí, muy bien. Entonces, curiosa. Este texto que lo publicaste en España, Villa Polilla, es otro componente de la vida de ustedes, que es que ustedes son, eso diría tu hija, pet lovers, ¿verdad que sí? No pet friendly. Amantes de los animales. Amantes de los animales. Imagínate que me enviaron... Rescatista, ayudante de rescatista. Enviaron a una a especializarse en el tema, ¿verdad? Sí, no, entonces, ella misma lo decidió, porque como ha tenido tanta influencia durante la vida. Que consultorio médico, dermatólogo y veterinario a la vez. Interesante, ¿entiendes? Porque puedes volver a la infantil, a la parte infantil para que vengan los niños con sus caninos, ¿verdad? Pero este texto es una metáfora interesante sobre una Villa Polilla, donde los animalitos cobran su personalidad y su identidad y resuelven los problemas de los problemas humanos de los humanos. Y les dan pulgas, digo que tienen pulgas de y se rascan, esto y lo otro, pero en el fondo los animales de verdad
uno dice que los rescata, pero a veces son los animales los que rescatan a uno. Bien, Muchas personas están solas y con estos animalitos pues tienen un apoyo psicológico que nos muy bien, ayuda mucho en la vida. muy bien. Entonces, con eso en mente, entonces tenemos que pensar que hay una intersección familiar Ujú. de un hogar donde Cheribel en el viaje ahora, tu esposa, tu compañera de vida, me explicó lo que le hizo un perro que no mataron, Ujú. pero se le comió un dedo. Esa es una historia que no vamos a discutir ahora. Ese es Oh, como cuando lo de las moléculas tú, ¿verdad? ¿Te ujú. acuerdas la teoría Oye, que de nos la pasan, nos física? pasan unas cosas que a veces no encontramos las explicaciones, pero más adelante lo entendemos por qué Bien, pasa. por lo tanto, en este texto Ujú. es un texto editado por los compañeros del Devive con imágenes de la compañera chilena Elisa María Monsalve, porque tiene imágenes, Ujú. y es un cuento dirigido, presumo que es al mercado 8 a 12. Sí, de 8 en adelante. Sí, porque es más llanito. Pero es interesante. Es más llanito, pero No, no, espérate, ahí voy. en el aspecto de que los niños lo pueden leer y disfrutarlo, pero cuando un padre lo lee, va a encontrar otras capas. Por eso. Eso. Porque el libro Ujú. quiere adelantar una discusión sobre unos problemas sociales nacionales de Puerto Rico, Históricos. históricos. Por lo tanto, tú vas dirigido a un mercado en edad para desarrollarle un gusto, porque tienes la experiencia, Ujú. después de 9 libros, ya tienes la experiencia de hacerlo, pero pensado a que ellos reflexionen sobre las dinámicas nacionales de Puerto Rico. Ujú. Así que esto me pareció interesante del texto, y dentro de esa conversación me parece interesante abordarlo en un país que sufrimos tantos ataques Ujú. que por lo menos en la literatura podemos tener rescate. Más allá de los animalitos. Ujú. Los animalitos es la metáfora para conversar que en tu hogar se rescatan muchos animales, y sé por los trabajos de Cheribel, de las cosas que he leído y de las presentaciones que hemos estado, no solo su amor, sino su literatura sobre el tema, pero escuchándote a ti, entonces con este trabajo, pues me parece interesante. ¿Cómo combina ser escritor, dirigido a un mercado que no es tu vida diaria, es un mercado que tienes que cambiar para llegar a otro nivel? Y por otro lado, mezclar asuntos familiares, que son las mascotas, con asuntos de, por decir algo, el quehacer social de Puerto Rico. ¿Cómo combinas todo eso? Pues eso se combina de una manera inconsciente, una manera que uno no sabe que lo está haciendo, porque yo cuando hago el proceso no lo analizo de esa manera, sino este libro surge de un remordimiento. La palabra remordimiento. ¿Por qué? Porque este perrito que está aquí fue el primer perro que yo tuve en 1984. Este perro se llamaba Wicked y era un perrito así, como se describe en la historia, desaliñado, bien cariñoso. Y ¿Qué yo año? me En el fui 84. en el 84. Tú estabas graduándote de la universidad de Yo bachillerato. estaba en mi último año de bachillerato y me gradué en el 85 y en el 85 entré a la escuela de medicina. Es que tú te Entonces, graduaste de Calle, pues yo me gradué 85 de Derecho de la UP. pues más o menos por esa época. Pues entonces, al dejar ese perro como que no lo veía mucho, hubo un momento en que yo me fui a estudiar pediatría y ahí me tuve que meter más a fondo en los estudios. Y más adelante llegué un día a la casa donde está el perro, que era en casa de mi suegra, y pregunto, oye, el perrito, mi perrito, ¿dónde está? Ay, se murió ya hace tiempo y lo enterraron. Entonces yo me quedé como con ese remordimiento de que yo no estuve con ese perro en sus últimos días, que fui Quién te dijo eso? ¿Tu mamá o mi tu? suegra. Mi suegra me dijo que el perrito se había Ellos estaban muerto. casados. Sí, ya no habíamos casado. Entonces, yo creo que no, ¿verdad? Fue antes. Sí, sí, nos habíamos casado. Exacto. Entonces se había muerto el perro. Entonces yo me quedé con ese remordimiento de que no fui un buen padre para ese perro. Y ahí me quedé con eso en la mente. Y un día surge la idea de escribir una novela sobre unos animales que rescatan un pueblo. Y ahí yo dije, pues voy a rescatar yo la memoria de Wicked, el perrito de 1984, y de mi nuevo gato Mielín, que vive todavía. Entonces, como en la literatura todo es posible, tú puedes juntar personajes de años atrás y de años presentes. Eso es lo bueno de la literatura, que te permite resucitar esos personajes con los cuales tú viviste anteriormente. Y de ahí es que surge ese libro. Entonces, mientras voy escribiendo la historia, me doy dando cuenta de que en Puerto Rico hay una serie de problemas, como los problemas ambientales, los problemas de los experimentos que hicieron en nuestro país,
los problemas también de toda esta mercancía que está llegando y que está haciendo una competencia desleal a nuestros comerciantes, la prohibición del idioma español en una época, la prohibición además de la celebración de la fiesta de Reyes. Entonces yo digo, sería interesante como hacer un acercamiento a toda esa problemática histórica para convertirla en una historia que los niños se diviertan, pero que el adulto cuando la lea, en el subtexto, descubran algo más. Y ahí fue que hice el proceso. Bien, entonces, ¿cuáles son esos puntos de algo más que hay que descubrir? ¿Del punto de qué? Los puntos sociales de Puerto Rico. ¿Cuáles son los que tú interpelas aquí? Ya yo lo mencioné. Era No quiero es enfatizarlo. primero es el lenguaje, que es un gigante que llega al pueblo y no permite que hablen español. ¿Y qué pasó con eso en nuestra historia? Eso pasó en nuestra historia. ¿Cómo? Pero nosotros lo hemos luchado y hemos mantenido nuestro idioma. Es decir, la gente debe recordar que entre 1898 y 1932 la educación pública en Puerto Rico era en inglés, imposición. Exacto. Y Que salen los cuentos también de Abelardo. de Abelardo. Pero también algunos aspectos del gobierno eran en inglés. Algunos aspectos del gobierno eran en inglés. Y por la lucha social de distintos sectores, que yo voy a ponerle en boga, incluyendo las feministas Ana Roque Duprey, que confundieron esto con el sufragio universal, se fueron democratizando algo las relaciones coloniales que son siempre no democráticas. Así que desde 1932 se equiparó el español como la lengua madre o oficial de Puerto Rico, hasta el 92 cuando vino un Rosselló y dijo que eran dos idiomas oficiales, el inglés y el español. Es una lucha constante. Pero es importante recordarle eso a la gente, sobre todo un libro que se publicó en España y que en la introducción veo que tú destacas ese elemento, pero puede ser interesante para unos adultos, salvo que sean para infantes, donde se trabaja esto desde la perspectiva de cursos, pero dirigidos a cursos históricos para infantes, lo que quiero decir. Incluso ahora mismo hay una lucha subliminal, como quien dice, porque mucha de la literatura que leen nuestros jóvenes es en inglés. Y ya tú ves a los jóvenes por ahí en las calles que se pasan hablando inglés también. Ok. Segundo punto. A veces dificultades hablando el español. Segundo punto. El segundo punto es la celebración de la fiesta de los Reyes. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque eso es una tradición nuestra bien importante y hubo una época en que la quisieron suprimir. No, la lograron suprimir en la medida que ellos rompen la Iglesia Católica, la separan del 98 con la Carta Fora, que como es la ley Fora, que es el de 1900, que hay una separación y entonces le quitan los cementerios a la Iglesia Católica, que los tenía en control, ni bueno ni malo, simplemente es el dato. Las relegan de las plazas centrales de los pueblos, que es donde la iglesia tenía su principal sucursal, en las catedrales municipales, y empieza el lío de la no celebración del 6 de enero, que se celebraba aquí bajo una tradición muy interesante porque no es uniforme en España de celebrarlo, y aquí entonces ellos lo suprimieron. Yo no me acuerdo cuál es el año que se restituye eso. Sí, yo no me acuerdo bien tampoco, pero hubo una época que yo me acuerdo cuando era pequeño con todo y eso, las clases a veces empezaban el 7 de enero, el 8 de enero, bien rápido. Y entonces los niños decían, ay, no me gusta que me regalen de Reyes porque básicamente no tengo tiempo para jugar. Yo me acuerdo de eso todavía. Sí, pero es eso era los 70, 60. Esa imposición, hay que buscar el dato. Si Aida Mendoza nos está escuchando, Aida, dame el dato, envíamelo por texto para poderlo corregir aquí. Pero sí pasó. Ahí tenemos una empresa que se llama Colacho. Y esa es la empresa que trata de poner una verja para que los reyes no entren. Y Colacho viene de San Nicolás. Okay. Y que son detalles así. Que es la literatura también de Abelardo Díaz Alfaro, sobre los cuentos, ¿cómo se llaman eso? Santa Claus para Cuchilla. Sí, pero en la antología, ¿dónde están esos? Terrazo. Ok, gracias. Tercer área. La tercera área es sobre la despiadada ¿cómo es? No, la tercera es el doctor Cornelius Rhodes. No, pero no voy en orden. Lo que te voy a decir es que la mercadería, la introducción de tiendas, megatiendas, para desprestigiar y destruir los negocios de Puerto Rico. Eso está por ahí también. Sí, pero eso fue más reciente. Pero, por ejemplo, yo te voy a dar un dato que yo lo uso en mis clases en la universidad, que es que en el 1906, estos desgraciados, los bárbaros estos del norte,
bajaron aquí y crearon unas campañas de higiene. Entonces, la higiene era bien sencilla. Pregunta técnica. Cuando vivían los españoles aquí, ¿la gente se cepillaba los dientes? Sí, se los cepillaban. La pregunta es, ¿con qué productos se los cepillaban? Así que bicarbonato, palitos de menta, de distintas formas, y otras que yo desconozco, porque lo otro es decir que los españoles andaban en taparrabos también, y eso es narrativa del último colonizador. Los americanos desarrollaron una campaña en 1906 más o menos de higiene, porque a la luz de los casos insulares decían nosotros éramos puercos, sucios, negros, pobres, todas esas cosas bárbaras que ya no han dicho teníamos nosotros. remedio. Ajá. Y entonces hacen esta campaña de higiene que es masiva, que la gente se vaya civilizando. Y los procesos de civilización son terribles porque en una cultura americana tan vinculada al capital, te civilizo no con la Biblia y el fusil, te civilizo con el producto que me vas a consumir. Así que yo lo explico de esta forma, no es verdad, pero suena bien. Tan pronto ellos desarrollaron la campaña de higiene, se concentraron en los dientes, cepillo de dientes y pasta de dientes. Y dentro de la pasta de dientes entonces surgió algo más interesante, que es la compañía Colgate-Palmolive, que es una empresa multinacional americana, debe ser de la Segunda Guerra Mundial, no de la Primera, no antes de este proceso, pero el equivalente, que empezó a proveernos pasta de dientes y cepillo de dientes. Así que la higiene de 1906 acaba con pasta de dientes y un tubito y un cepillo. Imagino que todos los jabones que también vendían. Y también estas campañas de introducción al consumo de bienes primarios que nos van disciplinando. Y así fue con la comida también, porque ellos introdujeron la papa y desplazaron todo las verduras y las viandas de acá. Bien, sobre todo la pana, que decían que era mala para la salud. Que nos hicieron consumir que envenenaba sus productos. Sí. Y eso les tardó 60 años. Desde el 1960, Puerto Rico importa más de lo que produce. Hasta el 1960 nosotros tenemos la capacidad de producir más que lo que se importaba de Estados Unidos. Así que lo ilustro para ver ese punto, porque es un punto muy interesante de la subordinación colonial. Y vamos bien, me gusta la política. Sigue. ¿Cuál es el punto 4? El otro punto que mencionaste de Cornelius Rhoads. Ese fue el hombre que vino aquí a Puerto Rico y supuestamente inyectó células carcinógenas en pacientes. Y se jactaba de que había matado a unos cuantos pacientes con esos experimentos. Más adelante supuestamente hicieron unas investigaciones y hasta le dieron un premio como uno de los grandes doctores y que adelanta. Esa es la novela de Marta Ponte Alsina y en uno de los trabajos de ella se trabaja esto, es terrible. Sexto sueño. El sexto sueño, que es una novela. Sale la momia de Cornelius Rhoads. Es un trabajo excepcional. Ese trabajo me gusta mucho. Y sale un reportaje completo en New York Times, en la revista Time. Sí. Cornelio fue un desgraciado que vino aquí en el 32 a probar, hizo unos experimentos de cáncer en Puerto Rico, como hicieron experimentos en el 50 en la pastilla anticonceptiva. En Puerto Rico en la pastilla anticonceptiva, pero de cáncer también en la universidad de John Hopkins, el centro de cáncer, que le robaron el DNA del cáncer a la pobre mujer negra. Sí. Y con la célula que nunca muere. Y la célula que nunca muere. Y eso es terrible. Pues aquí Cornelio hizo otro experimento, ¿con qué era? Con inyectar células carcinógenas. Sí, con los puertorriqueños. Pero aquí se y hizo eso el libro, producción, el libro de Pedro, el libro del compañero escritor nacionalista, Pedro, si le preguntan a Arnaldo que anda por ahí, que puede decir que los venden allí, el libro del nacionalista Pedro Algo, que habló de Cornelius. Y es un libro que que yo acuso, creo que se llama el libro, que es eso y la convicción moral de Cornelio. Yo puedo discrepar en algunas cosas con el libro y lo tengo que decir siempre públicamente, pero el libro es un texto valioso. Si producción me escribe y me dice. Entonces. Y recuérdate la pastilla anticonceptiva más los experimentos con el agente naranja que se hicieron también acá. En el Yunque. Y en otros bosques. Así que tenemos a Rhoads y el último punto de los que quieres trabajar aquí. La extracción de nuestros recursos naturales. Bien. La explotación, sobre todo del agua. Sí, ¿para qué? ¿Para usarlas de qué? Para usarlas de mercancía también, para venderlas en otros países. Fundamentalmente en la farmacéutica, An Indictment de Cornelio, de Pedro Aponte Vázquez.
este libro está en inglés y en español, The Unsolved Case of Dr. Cornelius P. Rhodes, es el que está en inglés, An Indictment, una acusación, que es el que en español se titula Yo acuso, y ese trabajo hay que leerlo porque es un trabajo importante para propósito de entender mejor nuestra historia. Así que yo creo que es importante trabajar esto, lo que tiene que ver con este trabajo de Villa Polilla, donde el compañero José Ravelo inserta el quehacer nacional dirigido a una población más infante, 8 en adelante, pero es interesante porque va socializando temas que son horribles, que todavía no hemos resuelto ninguno de estos. Para que cuando se los expliquen más adelante, pues ya tengan un trasfondo de cómo entenderlos. Bien, antes de seguir y llegar a la última parte del programa, le damos las gracias a la antología política La hija de las islas, Cantos a Lola Rodríguez de Tío, 37 poemas dedicados a Lola, que es parte de la colección de la compañera Rosario Méndez Paneda, su autora. Se presenta en La Campechada y también esta semana que viene, el martes, en la librería Laberinto. Nuevo libro pronto a la venta, Cuentos para morir mañana, del escritor Urayoan Enrique, una antología con 23 cuentos arriesgados bajo la edición de Richard Rivera Cardona. Le agradecemos al Hotel Bolívar por sus servicios de hospedería y apoyo técnico para nosotros y nosotras en Santurce, y también a los libros de el compañero Emilio del Carril, quien nos refirió entonces a dos trabajos. El Reino de la Garuda, del autor Emilio del Carril, se encuentra Hoy he soñado contigo, y en El Reino de la Garuda, del autor Emilio del Carril, se encuentra disponible en Amazon, Librería González, Librería Casa de Alberto y Librería Mágica. También queremos anunciar los trabajos del compañero Laro Rodríguez, Las cosas de Laro. Laro, chévere, te publicamos hoy, que tiene la bohemia anual que él hace 2023, el 26 de octubre, en la Casa Monero, Café Teatro Caguas, Centro de Bellas Artes de Caguas, calle Ruiz Belvi, Caguas, Puerto Rico, 00725, 787-627-0211, y 4 de noviembre del 2023, de Poets Passage en San Juan, en la calle Cruz 00 en San Juan, teléfono 787-721-0564. Así que le damos las gracias a ellos, le damos las gracias a toda la gente que nos ha auspiciado hoy con donativos y con anuncios que van a estar saliendo en la semana. Joaquín Nieves, Isabel Zorrilla, abogado en Juncos, Isabel Zorrilla, gestora cultural y miembro del grupo de trabajo en el Centro Cultural José, se me escapa José P. Alegría en Manatí, y donde posiblemente estemos haciendo una ruta del libro. También dentro de esa conversación apoyamos o nos apoya Elliot Fuente con sus trabajos de grabación, a la compañera Zulmari Alberio con el libro dedicado a la compañera Cordero, Cecilia Cordero, la que por méritos propios era maestra de escuela, y su hermano, el maestro Rafael, ella era maestra también, la ha opacado un poco, pero eso lo estamos rectificando. Era la familia Cordero, que eran todos maestros de escuela, y qué chévere que lo hemos destapado todo eso. Bien, este trabajo se presenta ¿cuándo? El 4 de noviembre a las 11, ese sábado 4 de noviembre a las 11 de la mañana en la librería educativa. La presentación va a estar a cargo de Dinah Corright, que es una doctora especialista en literatura infantil, y también nos va a acompañar a través de Zoom la ilustradora Elisa María Monsalve, que ahora está en México. Bien, con eso vamos llegando al final de este programa. Ha sido un placer tenerte, Ravelo. Gracias porque nuevamente. te hemos tenido varias veces y, ¿sabes? Y viajamos juntos ahora. Nosotros no vamos juntos a México. Usted no. Ok, eso sería chévere para seguir hablando, porque cuando uno viaja uno puede hablar más que cuando estamos aquí todos con las presiones. Pero has hecho una obra que es interesante, donde se ponen los acentos, van cambiando los acentos, ¿verdad? Por las distintas entonaciones, pero le has puesto el acento en la parte infantil. A nombre del Post Antillano le damos las gracias al equipo de producción en San Juan de Puerto Rico, Adrián Siaca Pérez, Alejandro Ortiz, enferma, pero en el equipo de producción, y este servidor Daniel Nina. En San Sebastián, a José Enrique Ayalón y a el maracachimbo Ramón Edwin Colón Prat de Radio Raíces, donde transmitimos en paralelo en el día de hoy.
Nos quedamos en nuestras redes sociales. Síganos los lunes a las 6 de la tarde. Cultura 7D, un programa de una revista cultural extraordinaria. Los jueves, Santurce en 5, lo hacemos en Santurce, en la placita. El anfitrión es Adrián Ciaga Pérez. Los viernes a las 6 es Funche Caribeño, como todos los viernes a las 6. Soy yo anfitrión de ese y el otro programa. El programa del lunes es un equipo de trabajo con más talento. Y los sábados volvemos aquí al Club de Lectores. Será hasta entonces, hasta la próxima semana. Muchas gracias.